Bien, pueden tomar asiento, hermanos. Puede abrir su Biblia en Lucas capítulo 4. El Evangelio según Lucas capítulo 4. Y vamos a ver en esta mañana los versículos del 1 hasta el 13. En esta mañana veremos lo que comúnmente se le llama la tentación de Jesús. Y vale la pena aclarar, hermanos, que aunque Jesús durante su ministerio siempre fue 100% Dios y 100% hombre a la vez, también entendemos, hermanos, que Dios no puede ser objeto de tentación, como dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no es objeto de tentación, de tal manera que aunque Jesús es siempre 100% Dios y durante su ministerio siempre 100% hombre, bueno, Dios no fue tentado, ¿sí? No puede ser tentado, ¿sí? Ahora, Dios, hermano, no tiene nada que ver con la tentación. Lo único que Dios hace con la tentación es permitir que ésta venga al creyente para que Dios pueda ser glorificado en medio de la prueba o de la tentación y que el creyente pueda crecer en su nivel de fe para con Dios. En este caso, hermanos, vemos en el contexto anterior que nuestro Señor Jesús, Él se identificó con el pecador sin ser un pecador. Él se identificó con los judíos en el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados, en ese bautismo que Él llevó, pero también presentó un cuadro de lo que habría de venir acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección que Dios habría de hacer en algún momento para pagar la redención del hombre. Jesús, hermanos, nuestro Señor Jesús, Jesucristo, es nuestro abogado, quien está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Pero Él, aún y que está en ese trabajo dentro de muchas cosas que hace, Él nos entiende, hermanos, perfectamente a nosotros, porque la Biblia nos dice que Él fue tentado en todo, al igual que nosotros, pero sin pecado. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús entiende perfectamente que cada uno de nosotros estamos en una batalla constante contra la tentación en las distintas áreas de nuestra vida, según nos enseña la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña la voluntad del Padre y nos exhorta a vivir la voluntad del Padre. Pero también, hermanos, en su palabra nos da ejemplo de cómo vivir por encima de la tentación, de las pruebas y de los problemas que vienen a nuestra vida por querer hacer o por buscar hacer la voluntad del Padre. Pues Él venció el pecado, hermanos, para declararnos que en Cristo somos más que vencedores. ¿Sí? Entonces, en nuestro Señor Jesucristo somos más que vencedores, dice su palabra, antes. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanos capítulo 8, versículo 37. Entonces, hermanos, así como Jesús ha vencido la tentación del diablo, nosotros también en Él somos más que vencedores. Así como Jesús nos da ejemplo
de que Él venció esa tentación, pues, hermanos, nosotros somos más que vencedores ya en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En esta porción, hermanos, de Lucas capítulo 4, podemos entender también que el diablo, nuestro adversario, el adversario de Dios y de la iglesia y de los creyentes, él no se mide. Porque si no se midió para ir a tentar a Jesús, hermano, pues tampoco se va a medir para irnos a tentar a nosotros o para mandar a sus demonios o sus espíritus de demonios a tentarnos a nosotros. Él no se mide. ¿Sí? Vamos a ver, hermanos, en esta porción de Lucas, que en Cristo podemos vencer, porque Él nos enseña cómo. Lucas capítulo 4, dice así la palabra de nuestro Dios Jesús. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo debería de estar el creyente, hermanos? Lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y entonces vemos, hermanos, aquí que el enemigo estuvo tentándole. Ahora, no nada más le mandó 3 tentaciones que están registradas aquí en Lucas. Los 40 días estuvo tentándolo. Estuvo tentándolo durante los 40 días. En muchas otras ocasiones lo vemos al final de esta, en el versículo 13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, o sea, no fueron nada más estas, fueron muchas otras tentaciones. Estas están escritas, como dijo Juan, ¿verdad? Y Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, ¿verdad? Las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso dice Juan 20, ¿verdad? Bueno, también en este relato, en estos 40 días hubo muchas tentaciones. Estas nos han sido dejadas escritas en la revelación de nuestro Dios, para nosotros, para que nosotros aprendamos, hermanos, cómo es que Jesús es el hombre perfecto. Él es el hombre perfecto, es el varón perfecto. Y nosotros, sus hijos, su iglesia, su cuerpo, debemos también, hermanos, crecer hasta ser conformados a la imagen de ese varón perfecto. Cada día, de gloria en gloria, nuestra vida tiene que irse conformando a la imagen de ese varón perfecto. Dios nos deja en su palabra esta narración para que podamos ver, hermanos, o entender algunos aspectos de la tentación. El deseo de la carne, dice en el versículo 3, entonces el diablo les dijo: si eres hijo de Dios. Ese sí condicional, el si eres, ¿sí? No es que el diablo dudara si era o no era. El diablo sabía perfectamente que él era hijo de Dios, que él es hijo de Dios y que él es Dios. El diablo lo sabía, pero él siempre es un engañador. Toda su vida, el diablo es diablo siempre, nunca deja de ser diablo, ¿sí? Y es un engañador. Y dice ahí: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Su deseo del diablo era hacer que Jesús violara el plan de Dios y empleara su divino poder, que ese divino poder no lo estaba utilizando en ese momento
en el momento de ese ayuno de 40 días y de ese tiempo de oración y de apartarse al desierto, no estaba utilizando ese divino poder. Hermanos, si Dios usa su divino poder, no hay tentación. Porque Dios no puede ser tentado. Él había puesto su divino poder, lo había puesto ahí a un lado. Y en esa condición de hombre, dice la palabra de Dios en Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él no se aferró a que soy Dios y esto lo puedo pasar con la mano en la cintura como Dios que soy. No, Él se había despojado de ese poder divino y el diablo viene a tentar para que Él use el poder divino para no cumplir el propósito y los planes de Dios. Hermanos, el diablo, cuando una persona ha aceptado a Jesús como el Señor de su vida y ha recibido vida eterna, el diablo ya no puede hacer nada para que pierdas esa vida eterna. Nada, no puede hacer nada. Pero el diablo sí puede hacer que tú no cumplas el plan, el propósito, la voluntad específica y especial que Dios tiene para tu vida. Y de cuántas maneras, hermanos, el diablo trabaja para distraer a su iglesia y a los hijos de Dios, distraerlos, desviarlos, para que no cumplan ese propósito de Dios. Jesús venía con un plan divino de parte del Padre. Tú también, hermano, Dios tiene un plan divino para ti. Él espera que tú participes, hermano, en su reino, en ese reino divino y eterno, que es el reino de nuestro Dios. Él quiere que participes y tiene planes para ti. Tú no estás por equivocación, hermanos, en el camino de Dios. No es que te extraviaste y te perdiste y te introduciste en el camino de Dios. No estás aquí por equivocación. Seguramente el Espíritu Santo ha trabajado mucho en tu vida para que tú estés aquí. La iglesia ha trabajado para que tú estés aquí. El Evangelio ha trabajado para que tú estés aquí también. Y estás aquí no por equivocación, porque Dios tiene planes divinos para tu vida. Y el diablo quiere distraerte. Y el diablo, hermanos, ha distraído, ha sacado a muchos. Pero a muchos los ha sacado de los planes de Dios. Y mucha gente se ha perdido los propósitos, los planes de Dios, porque el diablo los ha desviado, los ha descarrilado. Es lo que el diablo ha hecho. Y es lo que el diablo trataba de hacer con Jesús en este momento. Pero nuestro Señor Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Cada una de las tres respuestas de Jesús al diablo fueron tomadas, hermanos, del libro de Deuteronomio. Estas respuestas en particular, esta en particular proviene de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y esta porción afirma que Dios permitió a Israel tener hambre para así poder alimentarlo con maná y enseñarle a confiar en Él como su sustentador. Dios, de esta forma podemos ver, hermanos, que el versículo es perfectamente aplicable, el que usó el Señor Jesús a las circunstancias, ¿sí? Y es una buena respuesta de Cristo a la tentación de Satanás. De toda palabra que sale de la boca de Dios, la Biblia, hermanos, es la fuente de sustento más importante que el alimento sólido, que puede satisfacer nuestras necesidades espirituales, que tienen un carácter eterno, mucho mejor que el alivio temporal que produce el satisfacer el hambre terrenal o física aquí en la tierra. Hermano, esto es importante que nosotros entendamos. El diablo le dice, tienes poder, eres hijo de Dios, entonces usa esa fuerza, convierte las piedras en pan y come. Rompe tu disciplina espiritual.
¿Te estableciste una disciplina espiritual? Porque el Señor Jesús tenía disciplinas espirituales, hermanos. Jesús oraba. Más que nadie, Jesús oraba. ¿Sí? Jesús conocía al Padre. Y el diablo quería romper ese propósito. Ahora, qué importante. ¿Qué podemos ver aquí? Varias cosas. Una, Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es un creyente, hermanos, lleno del Espíritu Santo? ¿Qué distingue a un cristiano que está lleno del Espíritu Santo? ¿Porque hace cosas locas? ¿Porque hace cosas que no se pueden explicar? ¿Que no se entienden? No. Porque tiene un control y un dominio de la palabra aplicado hacia su vida. Una distinción de una persona llena del Espíritu Santo es alguien que conoce la palabra y que toma la voluntad de Dios y la palabra de Dios y la aplica a su vida en toda situación en la que se enfrente. Y él agarró la palabra y le dijo, mira, Satanás, mejor que poder satisfacer el hambre no de 4 horas, ni de 8 horas, el hambre no de 24 horas de no haber probado, el hambre de 40 días, o 30 días, o no sé cuántos días llevaba en ese momento, pero el hambre de todos esos días, ¿sí? Y le dice Jesús, es mejor el pan que sale de la boca de Dios. El pan, la palabra que viene de parte de Dios es mejor a mi vida que hacerte caso a ti en esta tentación. Y así, hermanos, nosotros también tenemos que entender esto. Esto solamente, hermanos, se produce cuando hay fe en nuestras vidas. Porque la fe no consiste en creer en Dios solamente, sino creer lo que Dios ha dicho. Y ahí está la fe. Y la prueba de la fe es que yo no estoy haciendo algo simplemente porque profeso ser un creyente, o porque yo tengo buenas ideas o tengo buena fuerza de voluntad. No, porque estoy obedeciendo un principio bíblico. Porque estoy obedeciendo una verdad bíblica. Ahí es la fe, hermano. Cuando el tentador viene a tu vida, cuando viene la tentación y detrásito de la tentación viene la prueba a tu vida. Y cuando viene la tentación y viene la prueba a tu vida, entonces ese es el momento de tomar la palabra de Dios y creer la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios a tu vida. En ese momento es cuando tienes que hacerlo. Tienes que creerle a Dios lo que Él ha dicho. Aunque las circunstancias y las situaciones que estés enfrentando sean adversas o sean imposibles a tu vista, lo que sea que estés pasando, no importa, aférrate a los principios de la palabra. Cree la palabra de Dios, cree lo que Dios ha dicho. Dios que conoce todas las cosas, que es omnisciente, que su Espíritu Santo está dentro de tu vida, sabe Dios que está tomando un principio de la palabra y aplicándolo en tu vida. ¿Tú crees que Dios te va a dejar solo? ¿Crees que Dios te va a abandonar en medio de la prueba? Cuando tú estás agarrando esa palabra que Él ha dicho, la estás creyendo, te estás abrazando a un principio, a una verdad bíblica, a una promesa de parte de Dios. ¿Crees que Dios te va a dejar? No, Dios no te deja. Dios está ahí, Dios es fiel a su palabra. Todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Y todas las promesas que Él hace, Él las cumple también. Entonces, hermanos, podemos aprender que en el momento de la tentación es bien importante, hermano, que tú estés lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo te vas a llenar del Espíritu Santo? Cuando veas venir la tentación, tú corres y como si fuera algo que tú llegas a una gasolinería y te paras y conectas la manguera y entonces empiezas a llenarte del Espíritu Santo en tu vida. ¿Es así? ¿Cómo es que tú vas a llenarte del Espíritu Santo? Una relación con Él.
en un rendimiento a Él, en un crecer en tu fe en Él, en un reconocimiento de que tú eres pecador y que lo necesitas, en reconocer la gracia que se aplica de Dios a tu vida en todo momento. Y eso lo tienes que hacer antes. Antes. No es cuando tú veas que venga la prueba. La prueba va a venir, te lo aseguro. Todos los días vas a tener una prueba, una tentación a tu vida. Va a llegar esa, pero es necesario que tú estés preparado. ¿Por qué orar, hermanos? ¿Por qué orar como iglesia? ¿Por qué estar en la palabra todos los días? ¿Por qué tener esa comunión con el Señor cada día en la lectura de la palabra, en la meditación de la palabra, en el memorizar algunas porciones de la palabra, en el estudiar otras porciones de la palabra, en congregarme en la iglesia y estar en comunión con mis hermanos? ¿Por qué venir a orar? Porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando Dios tiene planes, tiene propósitos, tiene una voluntad grande para aplicarla a tu vida, el tentador va a llegar y va a tratar de desviarte. El diablo no sabe todas las cosas, pero sospecha que cuando una persona toma una decisión en el altar, el diablo sospecha que puede ser verdad. ¿Sí? Cuando una persona se rinde a Cristo, el diablo sospecha que eso puede ser grave para su reino. Y entonces él viene, y cuando vienen pruebas y vienen tentaciones grandes a tu vida, es porque el diablo sabe. Sí, sabe lo que Dios puede hacer a través de ti. Así que, hermano, es tiempo de creer en Cristo. Es tiempo de agarrar su palabra y aferrarnos a sus promesas. Y es tiempo de creer en Dios. El diablo atentó en esa área, en los deseos de la carne. ¿Sí? Nuestra carne, hermanos, tiene deseos. Nuestra carne no está ahí, Cuando un cristiano tiene tiempo en la vida cristiana, no se le diluye la carne, hermanos. ¿Sí? Hay personas que piensan, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, pues es que usted como es pastor no ha de tener problema con nada, ¿verdad? No, hermanos, la carnalidad en la vida de una persona, esa no se diluye. Lo que hace el diablo, lo que hace el cristiano conforme va creciendo es que él está alimentando su naturaleza nueva y esa se está fortaleciendo y empieza a tomar control sobre la vida de la persona y la otra la empieza a dejar ahí, pero no deja de existir. Ahí está la otra naturaleza. Usted descuídese tantito en cualquier momento y esa carne sale. La carne sale, hermanos, en cualquier momento. Como dijo una persona, se me salió la chuleta. ¿Sí? La carne va a estar ahí. No se descuide nunca. No piense que ese es un asunto que usted tiene resuelto en su vida. Hay personas que no entienden esto y piensan, no, pues que como yo ya soy cristiano, pues yo no tengo problemas con el pecado. No, usted tiene todavía una carnalidad que lo va a arrastrar hacia el pecado. Usted tiene que fortalecerse en Dios, en el poder de su fuerza, vestir toda la armadura de nuestro Dios para estar firme contra las acechanzas, los ataques del enemigo, que es despiadado. El diablo es despiadado y no se mide, y viene y atenta con todo, pero tenemos que estar listos, porque también tenemos un Dios que es todopoderoso y que está con nosotros, y que nos cuida, y nos guarda, y nos toma de nuestra mano, y nos fortalece con su mano derecha. ¿Sí? Vemos también, hermanos, los deseos de los ojos. En Cristo, hermanos, en Cristo Jesús podemos vencer esos deseos de los ojos. Dice el versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, qué atrevido, ¿verdad? Decirle a Cristo, a Jesús, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos.
Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? Satanás es el príncipe de este mundo. En Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Está hablando de Satanás, del diablo. En Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Él nada tiene en mí, o nada tiene que ver conmigo, está diciendo el Señor Jesús. En Juan 16:11 dice, y de juicio, por cuanto viene el príncipe de este mundo, que ha sido ya juzgado, y el Dios de este siglo. En segunda carta a los Corintios 4:4, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en las cuales el Dios de este siglo, refiriéndose al diablo, al Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el mundo entero está bajo su poder. Hermanos, el mundo entero está bajo el poder del enemigo. Dice primera de Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuál es la parte del mundo que está bajo el maligno? Dice el mundo entero. El mundo entero está bajo el maligno. Y esto, hermanos, lo vemos ilustrado en el libro de Daniel, capítulo 10, en el versículo 13. ¿Se acuerda de aquella historia de la oración de Daniel y que Dios mandó la respuesta? Pero esa respuesta fue estorbada por el príncipe, un espíritu de demonio del diablo llamado el príncipe de Persia. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me ha opuesto durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé ahí con los reyes de Persia. Y esto nos enseña, hermanos, ese retraso de esas 3 semanas se debió al ángel de maldad que se opuso a la respuesta de Dios a la oración. Cuando hay, hermanos, una oración y cuando el pueblo de Dios se pone a orar o cuando un siervo de Dios se pone a orar, hay una batalla espiritual que se libra en unas regiones que usted y yo no podemos ver, pero hay una batalla. Y cuando las oraciones cuando usted no reciba respuesta a sus oraciones de manera inmediata, no piense que Dios no quiere responderle. No piense que Dios le ha abandonado o que Dios le ha dejado cuando usted está pidiendo conforme a su voluntad. Hay una batalla. ¿Usted cree que el diablo va a ceder así nada más como que yo me pongo a orar y el diablo dice, no, pues ya se puso a orar, mejor ya me voy con otro. Voy a tentar a otro. No es así de fácil. El diablo es insistente. Y el diablo está ahí y manda a sus demonios a pelear esa batalla. Así como nosotros, hermanos, peleamos esa batalla espiritual de rodillas, orando y clamando y rogándole a nuestro Dios, suplicándole que Él nos dé respuesta. Bueno, Dios manda su respuesta, pero también, hermanos, hay una batalla. Y no que Dios no pueda, Dios puede. Definitivamente Dios puede, pero Él ha permitido en su soberanía esa batalla y esa lucha espiritual, porque también es importante, hermanos, que la fe de los hijos de Dios sea manifestada. Entonces, hermanos, entendamos que hay una batalla constante entre el pueblo de Dios. Ahora, hay pueblo de Dios que está extraviado, hay pueblo de Dios que está perdido, hay pueblo de Dios que está metido y sumergido en otras cosas. ¿Sí? Que no están peleando una batalla ni necesitan porque están en el terreno completo del enemigo. ¿Sí? Hasta que el Señor los despierte o que Dios les haga entender su voluntad y los llame y estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Pero hermanos, cuando una iglesia se propone hacer la voluntad de Dios,
Cuando una familia se propone hacer la voluntad de Dios, cuando un cristiano se propone hacer la voluntad de Dios, hermano, no va a ser fácil. Va a haber una guerra. Una guerra. Como la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Tremenda, terrible. Que no será fácil. No es fácil, hermanos. La oración y el ayuno son necesarios en esta guerra y en esta batalla. Es necesario que nosotros nos refugiemos en Dios, en su poder, en su gracia, en sus promesas, en sus verdades, y pedirle que nos aumente la fe cada día para poder creer y obedecer lo que Él nos ha pedido que hagamos. Y en este caso, hermanos, aquí en los versículos del 5 al 8 dice, y le llevó, capítulo 4 de Lucas, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Pero aquí cita, nuevamente vemos al Señor Jesús citando Deuteronomio. ¿Sí? Y ahora está citando Deuteronomio 6:13. ¿Sí? Dice el versículo 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Nuevamente volviendo a uno de los episodios de la vida del pueblo de Israel y tomando esa enseñanza del episodio de la vida de Israel, agarra ese pasaje, lo toma en ese momento de la prueba y de la tentación y le dice, no voy a adorar a nadie más que no sea a Dios. Nada más a Dios voy a adorar. No me voy a postrar delante de nadie más que solamente me voy a postrar delante de Dios. He sido creado para Dios, para la alabanza de la gloria, de la gracia de nuestro Dios. He sido redimido por la sangre de Cristo para alabanza de Dios. Y nada más a Él me voy a postrar. No voy a adorar a nadie más. Pero ¿sabes, hermanos, los cristianos a cuántos adoran? Vamos a pensar, hermanos, olvídese. Vamos a pensar de los cristianos de esta iglesia. Ustedes, bueno, si hablamos de los cristianos de esta iglesia, pues nada más a Dios, ¿verdad? Sería bueno. Sería bueno. Pero déjeme decirle que los cristianos de esta iglesia adoran a muchos dioses que no son Dios. A muchos dioses. ¿Sabes a quién adoras? Adoras a todo aquello a lo que le das prioridad en tu vida por encima de Dios. ¿Sí? Vas y te postras delante de eso. ¿Sí? Hay quienes se postran en su trabajo, ¿verdad? Y están adorando su trabajo. Yo no les digo que sean malos empleados. No les enseño que sean malos trabajadores. Al contrario, sean buenos trabajadores, honestos, responsables, inteligentes. Sí, pero a Dios se pone en primer lugar, por encima de los trabajos. Hay quienes adoran su familia, ¿verdad? Y se postran, ahí están postrados. ¿Por qué nos damos cuenta que adoran? Porque le rindes tu tiempo, le rindes tus recursos económicos, le rindes tu salud a ello se lo entregas, lo gastas en eso. Esos son tus dioses. ¿Sí?
Hay quienes adoran las redes sociales, hermanos. Hoy en día hay gente que se pone como una persona adicto a la cocaína, que lo quitas una semana o 3 días de la cocaína, o a veces un día, la verdad, no sé exactamente cuánto es la gravedad del problema, pero tú quitas a una persona adicta a la cocaína un día, 2 días, y esa persona está desesperada. ¿Sabes cómo se pone una persona cuando no hay red? Cuando su celular no se puede conectar a la red. ¿Sabes la desesperación en la que entra una persona que ha perdido comunicación con la red social? Eso es adoración. El salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No de las redes sociales. Mi alma no tiene sed de eso. Eso no lo necesito, puedo vivir sin ello. No pasa nada. Pero sin Dios no puedo vivir. Sin Dios no puedo estar. Sin Dios no puedo hacer nada. No soy nada sin Dios. Entonces, hermanos, ¿te das cuenta cómo es la adoración? Cuando una persona adora a Dios, ¿sabes cómo te das cuenta cuando alguien adora a Dios? Está dispuesto a hacer compromisos con Dios. Y se rinde a sus compromisos con Dios. Cuando una persona, hermanos, es engañado por el diablo, esa persona, hay cristianos que me dicen, hermano, mire, yo quisiera servirle a Dios, pero honestamente no me quisiera comprometer con Dios porque no le quiero fallar. No, nadie le queremos fallar. ¿Usted piensa que yo sí? ¿Usted cree que yo sí tengo muchas ganas? Señor, me da muchas ganas de fallarte y por eso me voy a meter en cuanta cosa pueda contigo, porque te quiero fallar. No, nadie quiere fallarle a Dios, pero ese es un pretexto, es un engaño, es una mentira del diablo. Para distraerlo a usted, para que no se comprometa. Cuando una persona ama, se compromete. ¿Por qué se casa una persona? Porque ama y le dice a la mujer, me quiero comprometer contigo, quiero unir mi vida para siempre contigo. Todos los días de mi vida los quiero vivir a tu lado. Cuando una persona ama a Dios, eso hace. No le importa nada. Está dispuesto a rendirse y a negar todo lo demás para servir al Señor, al Dios vivo, al Dios verdadero, el que nos creó, el que nos sustenta y el que nos redimió de nuestro pecado y nos salvó enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Él merece toda nuestra adoración. Al Señor tu Dios adorarás y a Él vas a servir solamente. Así que olvídate, Satanás, le está diciendo Jesús, olvídate de la propuesta que me estás haciendo. ¿Tienes potestad sobre los reinos? Sí, sí la tienes, porque mi Padre te la ha dado. Pero yo solamente voy a adorar a Dios. Nada más Dios es digno de adoración. Nada más Él, hermano. La gente hoy en día, hermanos, adora cuanta cosa. En cuanta trampa que el diablo le ofrece. Sí, ahí cae. Esos son sus dioses. No aceptes, hermanos. Hermano, no aceptes esos deseos de los ojos que el diablo te ofrece. Mira, observa. Todo esto va a ser tuyo. Si me adoras, vas a tener más. Vas a ganar más. Vas a estar más guapo. Vas a tener la muchacha que quieres. Si me adoras. Si te rindes a mí. Al Señor tu Dios adorarás, dice Jesús. A Él solo servirás. Y en esta generación, en este tiempo, en la vida de la iglesia, hay un problema grave, hermanos. Hay un problema grave. La tibieza de la iglesia es producida porque la gente no ama a Dios,
Porque no adora nada más a Dios. Pues a Dios a lo mejor ni siquiera lo adora. Porque adora su vida, adora sus problemas, adora sus dificultades, adora en lo que está metido, en eso es lo que adora. Adora su flojera. ¿Cuánta gente adora su flojera? Despiértate tú que duermes, iglesia. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cree en el Señor. Y realmente vas a ser salvo de esta perversa generación. Vas a tener vida eterna y de esta generación también vas a ser salvo. Pero también, hermanos, vemos que en Cristo podemos vencer la vanagloria de la vida. Versículo 9 dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Según el historiador judío llamado Josefo, la altura aproximada era del pináculo del templo, era como de unos 117 metros. Entonces le estaba diciendo, pues, si eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, pues, aviéntate. ¿Tú crees que Dios te va a dejar caer? No, aviéntate. ¿Saben cómo me parece esta cosa ahorita, este asunto? Es, ten mente abierta. Abre tu mente. Si tú eres cristiano, ¿tú crees que Dios te va a dejar? Si tú eres cristiano, ¿tú crees que Dios va a permitir que te pierdas? Si tú eres cristiano, ¿tú crees que Él te va a abandonar? No tentarás al Señor tu Dios. Es la respuesta de parte del Señor Jesucristo. Pero aquí, hermanos, en esta última parte que vemos en Lucas, porque en Mateo están invertidos el orden de los puntos como están presentados, pero Lucas los presenta en forma de como Pablo lo dijo, de como Juan lo dijo, ¿sí? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, en ese orden los presentó Lucas, ¿sí? Y entonces, esto que vemos aquí es algo tremendo. Porque mira, hermano, el diablo también usa las escrituras. ¿Sí? Así que no te jactes del conocimiento de las escrituras. Es bueno conocer las escrituras. Es bueno conocer la palabra de Dios. Es bueno estudiar la Biblia. Es bueno prepararse bíblicamente, pero no te jactes, ni te admires también del conocimiento de las Escrituras. El árbol por su fruto se conoce. ¿Sí? El árbol lo vas a conocer no por lo que dice que sabe, no por lo que te pudiera apantallar en conocimiento, sino por su fruto, por su fruto. Y aquí vemos al diablo citando las Escrituras. Y le dice el diablo está citando, hermanos, el Salmo 91. ¡Qué atrevido otra vez! Agarró el Salmo 91 de la palabra santa de Dios. Y le dijo el diablo, ¿vamos a jugar a escrito está? Pues yo también sé jugar a escrito está. ¿Sí? Y aquí vemos nada más que agarrando las escrituras fuera de contexto. ¿Sí? Le dice el diablo, porque escrito está en el versículo 10. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sí? El Salmo 91, el 11 y el 12 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero torcido su significado, empleando un pasaje que habla sobre la confianza en Dios
para justificar el tentarlo. No tentarás, hermano. Y aquí vemos al Señor Jesucristo respondiendo, pues escrito está también. Deuteronomio 6:16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Otra vez está citando una historia del Antiguo Testamento cuando el pueblo se rebeló. ¿Sí? Y el pueblo se rebeló en el Antiguo Testamento y esperaban de Dios algo que no era lo que Dios estaba planeando para ellos. El pueblo estaba pasando por unas pruebas y dificultades producidas por su misma falta de fe y de obediencia. Pero luego ellos estaban exigiendo a Moisés que sacara agua de la piedra. Ahora, órale, vas a tener que hacerlo, ¿verdad? Cuando realmente es Dios el único que provee. Él es el único capaz de hacer las cosas. ¿Sí? Y ellos se rebelaron en ese entonces y tentaron a Dios. Y le dice Jesús, tú no vas a tentar al Señor tu Dios. O sea, tú no te vas a meter, hermano, en cosas en las que Dios no te está llamando y en las que Dios no te está pidiendo que hagas. No te pongas con fuegos extraños, ¿verdad? Como aquellos sacerdotes, Abiú y no me acuerdo el nombre del otro, que agarraron fuego extraño. ¿Sí? Y no porque ellos fueran, hermanos, desconocedores de la ley de Dios, conocían la ley de Dios, pero se empezaron a meter con otras cosas que no estaban, hermanos, escritas. Ahora, en estos tiempos, hermanos, la iglesia corre un riesgo grave. ¿Por qué? Porque la iglesia, queriendo corresponder a los últimos tiempos de la vida de la iglesia, va a querer meterse en cuanta cosa crea que viene de Dios, aunque en la palabra de Dios no lo veamos, ni en la historia de la iglesia lo veamos. ¿Cómo es posible que Dios, hermanos, en estos 20 siglos de la iglesia, cómo es posible que en estos 20 siglos que han pasado, Dios no haya dado una revelación completa o correcta y Dios esté dando revelación nueva en este tiempo? No es así, hermano. No es así. Pero muchos tientan a Dios, metiéndose en otras cosas que Dios no ha pedido. Aquí Él está agarrando una porción de las Escrituras mal. Y regularmente, hermanos, las malas doctrinas vienen de palabra que está mal tomada. ¿Sí? Que se tomó mal. De una época para acá, de una generación, o a lo mejor de algunos siglos para acá. Pero necesitamos tener mucho cuidado, hermanos, en no tentar a nuestro Dios. Necesitamos, hermanos, observar la palabra de Dios con atención. Tener humildad delante de Dios y decirle, Señor, tú me guías. Tú guárdame. O sea, líbrame de tomar decisiones equivocadas. Pero yo quiero hacer tu voluntad, Señor, como tú quieres que lo haga. Y vemos aquí, hermanos, esa vanagloria en la vida es pensar que la vida me responde a mí. No, la vida no me responde a mí. Le responde a Dios. Y yo soy hijo de Dios. Y yo en Dios tengo todas mis necesidades satisfechas. Y a veces hasta algunas cosas que no necesariamente son necesidades, Dios también me las da. Pero en su gracia y en su misericordia. Pero Él, lo que son necesidades básicas, Dios me las ha dado. La Biblia nos dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. No vayas más allá si Dios no te lo da. Si Dios te lo da, tómalo y disfrútalo. Y compártelo y bendice a otros. ¿Sí? Pero no vayas más allá. Aquí está el diablo agarrando una porción, le está diciendo, órale, aquí está, échate abajo. El Señor no va a permitir que te pase nada porque eres su hijo. Eres su hijo, no te va a pasar nada. Y hermano, ese es el peor o de los peores errores en los que los cristianos caen. No, soy cristiano, a mí no me pasa. No, sí le pasa. ¿Cuántas cosas, hermanos? Hace unas décadas atrás no se veían en la iglesia.
ahora se están viendo en la iglesia. La iglesia pensó que a la iglesia nunca le iba a pasar. A la iglesia le está pasando en este tiempo. ¿Sí? Y hermanos, necesitamos agarrarnos fuerte a la palabra de Dios, porque viene otra generación detrás de nosotros. Y si no enseñamos bien la palabra de Dios, esa generación, hermanos, se puede perder. Se puede perder. Así que, hermanos, vemos aquí la tentación en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Y el Señor Jesucristo nos enseña cómo podemos ser vencedores en cada una de estas cosas. Dice el versículo 12 y 13, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿se apartó de él para siempre? No, porque ese no es el diablo. El diablo se aparta tantito. Nada más como que se hace para atrás para agarrar vuelo. Si tú ves que ahorita todo está tranquilo, ten cuidado, está agarrando vuelo. El diablo está agarrando vuelo. Al rato regresa. Sí, ahí va a estar. Ese es el diablo. Persistente. A Eva le dijo, mira Eva, ¿qué te parece este frutito? No, Dios dijo que no podemos comer de ese. Dice, Dios no te deja comer de ninguno. Citando las escrituras, torcidas. Otra vez, vemos ahí al diablo. No, nos dijo que nada más de ese no. No, es que Dios sabe, Dios no te ama. Dios sabe que si tú comes ese fruto, entonces tus ojos van a ser abiertos y vas a ser igual a Dios. Vanagloria de la vida, vas a ser igual a Dios. Vas a decir que sí, que no. Tú eres el que vas a tener la palabra en tu boca. No, eso es solamente Dios, hermanos. Siempre, toda la vida, nada más Dios es soberano. Nada más Dios es poderoso. Nada más es Dios el omnipotente. Él es el único omnipresente. Él es el único. Nada más Él. Yo soy su hijo. Y yo le sirvo a Él. Y nada más le adoro a Él. Y mi vida es para Él. Y sabes, hermano, cuando tu vida nada más es para Él. Cuando Él es tu Dios. Dios no se queda con nada. Nunca, hermanos. Nunca se queda con nada. El Señor es glorificado. El Señor es alabado. Y eso trae complacencia a nuestra vida. Así que, amados hermanos, aprendamos todos los días. Somos tentados. ¿Sí? Jesús nos entiende porque Él fue tentado en todo. Él sin pecado. Él es nuestra victoria. En Cristo Jesús, tú y yo podemos salir vencedores, así como Él también ha salido. ¿Qué tenemos que hacer? Permite que el Espíritu Santo llene tu vida. ¿Cómo lo vas a hacer? Sumérgete en la Biblia, hermano. En la palabra. ¿Sí? Para conocerlo a Él. Para buscarlo a Él. ¿Cómo le vamos a hacer? Sumérgete en la oración. Busca el poder de Dios. Busca a Dios en tu vida. Sumérgete en la casa de Dios. Ven a la casa de Dios. Y deja que Dios y su poder te envuelvan. Para que cuando tú salgas y estés en tentación, aquí o donde quiera que estés, si tú puedas tener palabra de Dios en tu boca. Esa es la espada del Espíritu con la cual nosotros atacamos al enemigo. Dentro de la armadura de Dios, todas las partes de la armadura son defensivas. Nada más la palabra es la única que se usa para ofender. Nada más la Biblia es la única, ¿sí?, para ofender. Entonces necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Nuestro buen Dios,